Capítulo 1. El título del sermón de hoy es Evangelismo ante la adversidad. Evangelismo ante la adversidad. Bien, oremos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu misericordia, Señor, que derrama sobre nosotros cada día, cada mañana, que nos permites levantarnos, Señor. Oramos esta tarde por tu ayuda. Oramos que el poder del Espíritu Santo se manifieste, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra sea viva y eficaz. Que tu palabra obre en el corazón de cada uno de mis hermanos, de aquellos que aún no te conocen. Porque si tú no vas por delante, Señor, en vano hacemos lo que hacemos. Clamamos por tu ayuda, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Filipenses capítulo 1. Dice, 5 hombres fueron asesinados a sangre fría. Las motivaciones correctas de unos, los asesinados, fueron eclipsadas por el temor de los asesinos. Ed Macaulay, Roger Yuderan, Pete Fleming, Nate Saint, Jim Elliot. Este fue un grupo de misioneros norteamericanos que dejaron todo lo que tenían, todo lo que podían tener en el país del norte para irse al sur a ser misioneros y llevar el evangelio a un grupo de personas que ni siquiera habían podido tener contacto con la civilización. Algunos conocen la historia. Este grupo de misioneros entonces viajaron al Ecuador, ahí en el Amazonas ecuatoriana, y ahí estuvieron intentando hacer contacto con esta tribu, con la finalidad de llevar el evangelio. Quiero que vean la magnitud de ese hecho. Y una vez que hicieron contacto físico con ellos, este grupo fue asesinado en enero de 1956 por esta tribu, un grupo de aproximadamente 10 personas de la tribu de los Guarani o Aucas. Ese era su blanco evangelístico, no solo de este grupo misionero, sino también de sus familias. Ellos viajaron con sus familias y tenían la motivación correcta. Y esto fue noticia mundial. A través de la revista Life de esa ocasión hizo ese reportaje, presentó fotografías, presentó motivaciones, ¿verdad? Y se hizo una noticia mundial. Ese fue el alcance. Uno de ellos, Jim Elliot, escribió en su diario: no es un tonto el que le da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. El que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Su famosa frase que resume las motivaciones de estos hombres, de darlo todo por la causa de Cristo. Y bueno, antes de viajar, sus conocidos les decían, oye, ¿cómo se van a ir a ese lugar inhóspito, salvaje? Si aquí tienes todo, aquí tienes una carrera prometedora. Imagina lo que tienes aquí, lo que vas a dejar. Y él respondía, no importa lo que yo pueda tener aquí. Aquí en mi país tienen Biblias por todos lados. Y esas Biblias están empolvadas. Que se queden con ellas. Estos hombres necesitan, cuando menos, una Biblia. Parafraseando el pensamiento de uno de estos misioneros, ¿verdad? Es una convicción profunda de dejarlo todo por la causa de Cristo.
Sin duda, estos asesinatos fueron una terrible tragedia. 5 familias se quedaron sin su cabeza de hogar. No me quiero ni imaginar el sentir, no solo de sus familias, no solo de su esposa, algunos tenían hijos, sino el sentir de sus conocidos de este lado de la frontera, que les advirtieron: ¿a qué vas para allá teniéndolo todo aquí? Y no sería inadecuado pensar que estas familias sintieron que se les vino el mundo encima. Inclusive pensar que sus amigos y conocidos tenían razón. ¿Por qué nos venimos? ¿Por qué? ¿Para esto? Entonces, todos los pensamientos que llegan a nuestra mente cuando pasamos por una situación difícil, ¿verdad? Que no logramos entender, todos esos pensamientos llegan. Y seguramente llegaron a la mente de estas señoras, de sus familias. La pregunta es, ¿cuál fue la reacción de las familias de estos jóvenes misioneros? Porque eran jóvenes. ¿Cuál fue la reacción? ¿Abandonaron el proyecto evangelístico de sus esposos? ¿Desilusión? ¿Coraje? ¿Por qué no? ¿Deseos de venganza? ¿Salieron a la luz en algún momento? Sobre todo el del hijo del piloto aviador, Ned Saint. ¿Cuál sería tu reacción, pues, si una adversidad, no necesaria como esta, llega a tu vida? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu actitud? Bueno, entonces, eso es lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. Y en el pasaje que vamos a revisar hoy, podemos apreciar dos consideraciones que tienen el propósito de animarte en tu servicio al Señor en general, particularmente en tu evangelismo, aún en la adversidad. Recordemos que en la última reunión de miembros, uno de los temas que sale a relucir es el evangelismo en nuestra iglesia, ¿verdad? Y acordamos que el evangelismo se ha quedado corto en la iglesia. Es algo que aceptamos y es algo en lo que hay que trabajar. Bueno, la idea es que este pasaje abone un poco a animarte en esta área en general de tu servicio al Señor, a pesar de la adversidad y particularmente en el evangelismo personal. Vayamos a Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer desde del versículo 3. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. También puede leerse: cada que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Por vuestra comunión en el Evangelio, también se puede leer: por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Estos hermanos de Filipos estuvieron participando con Pablo en el Evangelio. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis cadenas, a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Para dar algo de contexto, recuerden que la carta a los filipenses es una de las conocidas epístolas de la prisión. Pablo las escribió en su primer encarcelamiento. Filipos es una ciudad que tenía autoridad romana, pues los habitantes de Filipos no eran griegos o macedonios, sino tenían ciudadanía romana, entonces tenían ciertos privilegios que otras ciudades no tenían. No parecía que hubiera muchos judíos ahí. Recuerden que Pablo llegaba a la ciudad y lo primero que hacía era predicarle ¿a quién? A los judíos, ¿verdad? Iba a la sinagoga. Entonces ahí no parecía haber mucho. Tenían esa ciudadanía romana y Pablo fundó la iglesia en su segundo viaje misionero. Ahí pueden ustedes revisarlo en Hechos capítulo 16. Recuerdan el episodio de Lidia, ¿verdad? Que abrió el corazón Dios de Lidia, ¿verdad? Y aquel de Lidia también abrió el corazón, ¿verdad? Y el carcelero de Filipos, ¿recuerdan? Entonces Pablo tenía una relación muy especial con esta iglesia porque la iglesia lo apoyó en varias ocasiones, lo apoyó de manera económica, de manera física, y entonces se creó una bonita relación entre la iglesia de Filipos y Pablo. Pablo los amaba de una manera particular y él apreciaba todo lo que ellos habían hecho por Pablo. 5 años después de fundada, los visita de nuevo en su viaje rumbo a Corinto durante el tercer viaje misionero, que iba hacia el oeste, y luego, después de que regresó de Corinto, los vuelve a visitar de pasada y regresa, ¿sí? Y entonces los filipenses lo conocían bien, lo ayudaban, lo querían, lo apreciaban y se preocupaban por él. Bueno, años después, Pablo se encuentra en prisión. Pablo está preso en una prisión romana, ese es su primer encarcelamiento. Recuerden que hubo después otro, más adelante. Ese es su primer encarcelamiento y estaba bajo la autoridad romana. Y en esa época cuando alguien caía en prisión, bajo la autoridad romana, pues era algo bastante serio, ¿verdad? Podían apelar a César, pero era algo bastante peligroso. Su vida corría peligro realmente en una prisión romana de esa época. Los hermanos de Filipos entonces se habían enterado de este asunto, de que él estaba en prisión, y seguramente preocupados por su situación, por su destino, ellos envían ayuda a Pablo mediante Epafrodito. Pablo escribe la carta, que parece ser que Epafrodito la lleva de regreso a la iglesia de Filipos, escribe esta carta, entre otras cosas, para agradecerle la ayuda. Es esa relación fraternal, ¿verdad? Entre Pablo y la iglesia de Filipos. Solventar algunos problemas de la iglesia, como toda iglesia tenía sus problemas, ¿verdad? No hay iglesia perfecta. Y como dicen, si usted busca una iglesia perfecta y la encuentra, pues ya le echó a perder, ¿verdad? Bien, entonces había unos problemas ahí de diferente índole. Uno de ellos era la desunión, había desunión en esta amada iglesia de Pablo. Entonces la carta también tiene ese objetivo de promover la unidad, de estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, ¿verdad? Juntos combatiendo por el evangelio. Es el sentir de Pablo.
Y obviamente, como todas sus cartas, trata con la conducta cristiana, ¿verdad? Enseña lo que somos y luego enseña lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces, esta carta no es la excepción. Esta carta también se conoce como la carta del gozo. Esta palabra gozo está impregnada ahí en la carta. Y es cierto, ¿verdad? Él se goza con sus hermanos filipenses y los filipenses se gozan con Pablo. Pero también hay otro tema ahí que está regado, diseminado a lo largo de la carta, y este es el tema que marca la palabra evangelio. Evangelio. Entonces, evangelio como predicación, como comunicación. También puede ser evangelismo, que lo implica. 9 veces aparece en esta carta la palabra evangelio. Solamente una carta más de Pablo tiene más de 9 veces. Y es Romanos, 10 veces. Pero Romanos tiene 16 capítulos. Y Filipenses tiene 4. Entonces, en proporción, esta carta todavía está más impregnada de esta palabra del evangelio, que es un tema que a veces como que dejamos de lado cuando venimos a esta carta. Pero es importante, es un aspecto de la carta del evangelio. Y es ese ángulo que vamos a tocar hoy. Lo que tiene que ver con el evangelio. ¿Sí? Vean, capítulo 1, versículo 5, por vuestra comunión o vuestra participación en el evangelio. El versículo 7, en la defensa y confirmación del evangelio. Versículo 12, ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Versículo 17, estoy puesto para la defensa del evangelio. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. El mismo versículo al final, combatiendo unánimes, es un lenguaje militar, combatiendo por la fe del evangelio. Capítulo 2, versículo 23, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Hablando de Timoteo, Epafrodito. Más adelante, el capítulo 4, versículo 3, hablando de Evodia y Síntique, las cuales han combatido juntamente conmigo en el evangelio. Y para finalizar el versículo 15, capítulo 4, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿sí? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sin ustedes. Sí, ahí está la ayuda. Entonces, esos son los 9 versículos donde aparece esta palabra evangelio, que tiene que ver con el mensaje y con la actividad del evangelio. Bien, en todo ese marco, en todo ese contexto, incluso en el gozo que Pablo tenía con la iglesia de Filipos, ¡pum!, llega la adversidad a la vida de Pablo, en la forma de una prisión romana. ¿Cuál fue la reacción de Pablo ante ello? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál fue la actitud de Pablo ante ello? ¿Qué impacto traería esto para el avance del evangelio? No solo donde estaba preso, se cree que es Roma, sino en la iglesia que él amaba tanto y en el evangelismo en general. O sea, recuerden que Pablo era el apóstol a los gentiles. Pablo evangelizó prácticamente todo lo que era Asia conocida y Europa. Y entonces el impacto de su encarcelamiento, quiero que lo imaginen. Si este hombre lo encarcelaron, pues ¿qué más nos puede pasar a nosotros? Llega ese pensamiento cuando vemos esto, esta adversidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la reacción de Pablo y cuál fue la reacción de los demás? Y eso nos lleva a nuestra primera consideración. Veamos, el resultado de la adversidad. Llega la adversidad a Pablo. Dice el versículo 12, entonces nos vamos a concentrar en del 12 al 17. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso
del Evangelio. Y bueno, llegan las noticias, ¿verdad?, a los hermanos de Filipos, y no nada más ahí, sino en toda la región, porque Pablo era un personaje, digamos, famoso en términos de predicar a Cristo y el Evangelio. Entonces, una noticia como el encarcelamiento de Pablo iba a correr rápido. Quiero que sepan. Entonces Pablo escribe su carta para informar a su amada iglesia en Filipos, a sus hermanos en Filipos, cuál es su situación, cuál es su condición. Y por eso empieza este versículo 12, esta sección: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido. Ustedes se han enterado. El progreso del Evangelio, entonces, es el resultado de las cosas que le han sucedido a Pablo. O sea, la adversidad, ¿qué hizo en Pablo? Trajo el resultado del avance del Evangelio. ¿Y por qué es esto? Porque más abajo vemos, ¿verdad?, que dice el versículo 21, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y usted le quita ese verbo es, ¿verdad?, y se lee vivir Cristo, morir ganancia. Entonces, toda la vida de Pablo está impregnada de Cristo. Y no, Pablo no tiene ningún otro interés, absolutamente ningún otro interés, más que Cristo y su causa. Y entonces llega su adversidad, ¿verdad? Y bajo ese fundamento afronta esta adversidad en forma de prisión. Y eso lo quiere hacer saber a sus hermanos. Quiero que sepan, el amor de Pablo por Cristo no le permite preocuparse tanto por su situación. Sin duda Pablo estaba causando aflicción, porque más abajo lo dice. O sea, no es que estuviera sonriendo, disfrutando de la hospitalidad de los soldados romanos, pero tenía la perspectiva correcta como producto de su fundamento. Su vida, Cristo. Entonces, hay algo más elevado en Pablo que le permite abordar su circunstancia y no enfocarse en su circunstancia. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Y eso hace que el resultado sea el que Pablo anhela en su corazón, el progreso del Evangelio. ¿Y cómo es que progresó el Evangelio? Versículo 13. Bueno, hay dos maneras por las cuales se dio ese resultado, el progreso del Evangelio, a pesar de la circunstancia tan fuerte que Pablo está pasando en ese momento. De tal manera que mis prisiones, y ese de tal manera implica el resultado de la adversidad. El resultado de ver cómo progresó el Evangelio. ¿Cuál fue la manera? El progreso del Evangelio, entonces su encarcelamiento se hace de la siguiente manera. Se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es la primera manera. ¿Cómo es esto? Debemos tratar de pensar un poco en la condición de Pablo en una prisión. Y en esa época, pues, los prisioneros estaban a veces encadenados con los vigilantes. O sea, había una relación estrecha ahí. Pero había gente que entraba y salía también. Entonces, poco a poco y de alguna manera dentro de la prisión, se va haciendo y esparciendo el conocimiento y la noticia de este prisionero, que para los romanos era un donadie.
pero para los hermanos era su principal apóstol. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues Pablo convivía con personas dentro de la prisión, particularmente sus guardias. Aquí dice que sus prisiones se hicieron patentes en todo el pretorio. Y esta palabra pretorio, aunque está un poco sujeta a debate, aquí lo que importa es que Pablo estaba bajo la autoridad romana, custodiado por soldados romanos en una prisión, y entonces hay comunicación entre ellos. Hay comunicación. De alguna manera en la prisión, pues todos ellos tenían conocimiento ya del asunto de Pablo. Y sobre todo, ¿por qué Pablo estaba encarcelado? ¿Por qué Pablo estaba prisionero? ¿Qué delito había cometido Pablo? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y entonces, por eso aquí el versículo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. Es decir, por la causa de Cristo, Pablo está encarcelado en una prisión romana. Y quiero que piensen cuántos en ese tiempo, en ese momento histórico, quisieran estar encarcelados en una prisión romana por causa de Cristo. Esa es la consecuencia para Pablo. Y esa es la causa por la cual está preso. Algo tenía que ver, pues, a lo mejor los soldados no entendían bien el asunto, pero sabían que algo tenía que ver con su fe cristiana, porque en esa época se tenía que confesar a César, no a Cristo. Y el que no confesaba a César, pues corría el riesgo de muerte. Y de hecho muchos murieron por esa causa. Entonces, la noticia se va corriendo y en última instancia es la causa, el Evangelio de Cristo. La guardia pretoriana, como también se puede traducir esta palabra, guardia pretoriana, estaba formada por soldados de élite del ejército romano. Constaba números más, números menos, de 9,000 soldados. Eran los que custodiaban a César. Incluso a veces era perversa porque eran los mismos que asesinaban al emperador. Estos soldados también tenían esa misión de protegerlo. Pero recuerden que cuando de poder se trata, las traiciones están a la orden del día. Entonces, estos soldados de élite parece ser que eran los que estaban custodiando a Pablo. Y bueno, como ustedes saben, se van turnando, ¿verdad? El turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la noche. Se van turnando. Y entonces, a través de estas personas y de los visitantes de las prisiones, se va conociendo el asunto de Pablo. Eso es lo que está pasando. Ahora, imagínense la mentalidad de un soldado romano. Vean lo que dice William Hendrickson. Los guardias se relevaban unos a otros. Y de esa forma, muchos de ellos entraron en contacto con el apóstol de los gentiles. Ellos pudieron observar su paciencia, su mansedumbre, su ánimo y su inquebrantable lealtad a sus íntimas convicciones. Subraye eso, su inquebrantable lealtad a sus íntimas convicciones. Entonces quedaron profundamente impresionados de este hombre. Sí, estos duros soldados, estos rudos legionarios, quienes presuntamente serían los menos afectados por el Evangelio, fueron hondamente movidos por cuanto vieron y oyeron y sintieron en presencia de este hombre preso. Entonces, el impacto que causó Pablo a estos guardias fue fuerte. Eso es lo que quiere decir William Hendrickson. O sea, la conducta, el carácter de Pablo ante esta adversidad, que él no sabía qué iba a pasar con su vida en ese momento. Sabemos después que fue por el registro histórico que fue liberado de su primer encarcelamiento, pero no lo sabía en ese momento. Y ve este hombre con este carácter ante esta adversidad, eso llamó la atención de los soldados romanos. ¿Sí va captando? ¿Qué papel juega la adversidad en esto? El testimonio.
en nuestro evangelismo, en nuestra conducta, en nuestro carácter. Y eso impactó a los demás. En este caso, a la guardia pretoriana. Entonces, ¿cómo progresa el evangelio? Impactando a estos hombres. Estos hombres conocen a Pablo, ven su carácter, dicen, algo tiene su Dios. Algo tiene su Dios que César no tiene. Algo operó Dios en su corazón que César no puede operar en mi corazón. Este es impacto solamente por el carácter y conducta de este prisionero. Número 2, y a todos los demás. O sea, el impacto de Pablo, de su adversidad, la manera como él responde, no solo es dentro de la prisión, sino fuera de la prisión. Pablo no solo causó impacto, pues ahí, sino a todos los demás. Tal vez, y no tal vez, seguramente, la noticia de la actitud y de la reacción de Pablo se va corriendo fuera de la prisión y alcanza a los demás. Estos mismos soldados romanos, cuando menos, algunos de ellos debieron haber sido mensajeros de lo que están viendo en ese momento. ¿Sí? Entonces no solo impacta adentro, sino impacta fuera de la prisión. Y ese es el primer resultado. Esa es la manera como el evangelio va progresando. El impacto dentro y fuera de la prisión. Segundo resultado, vean el 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Por qué no hablamos la palabra? Por temor. ¿Por qué no nos atrevemos a hablar la palabra? Por temor. ¿Pero qué efecto hace Pablo en los hermanos? Y cuando habla aquí de los hermanos se refiere obviamente a donde está el preso. Le está escribiendo a los filipenses. ¿Sí? Entonces le está dando el primer resultado, no solo a la guardia pretoriana, sino a la mayoría de los hermanos. También impacta Pablo, fuera y a la cárcel. ¿Qué efecto produjo en estos hermanos esa actitud del encarcelamiento de Pablo, esa adversidad? Dice aquí el versículo, cobrando ánimo. O sea, digamos que Pablo los envalentonó. A lo mejor no estaban predicando el evangelio, tal vez no estaban evangelizando, tal vez Pablo está preso, es el más famoso de los apóstoles y nos vamos haciendo para atrás mejor, ¿verdad? Mejor nos vamos escondiendo, porque llega el temor, ¿qué me va a pasar a mí si yo sigo? Esa es la reacción natural. Pero no, el resultado fue lo contrario. Estos hermanos cobraron ánimo y predicaron la palabra sin temor. La mayoría. ¿Qué dice el versículo 14? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Persuadido por mis prisiones. Cobrando ánimo en el Señor, también se puede traducir como persuadidos. Persuadidos. Entonces, ese es el efecto neto del asunto. En lugar de desanimar a los hermanos, que sería inclusive hasta algo explicable, viene un problema, ¿verdad? Y luego nos hacemos hacia atrás. Aquí tuvo el efecto contrario. La mayoría cobró ánimo porque saben que Pablo está encarcelado con un propósito específico que Dios trajo para él a través de esta adversidad. Porque dice Pablo,
más adelante que él está puesto para la defensa del evangelio. Y entonces, estos hombres se atreven mucho más. Dos resultados del encarcelamiento de Pablo: el testimonio de la guardia pretoriana y el ánimo y el atrevimiento de predicar la palabra sin temor. Vencieron el temor. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado historias como estas que nos impacten para vencer el temor de predicar la palabra? Porque aquí no está hablando de ministros de la palabra como pastores propiamente, que los incluye, sino está hablando de los creyentes, de todos los creyentes. A veces ni siquiera tomamos en cuenta el asunto, pero Dios está usando la adversidad. Y hemos comentado que si usted va al libro de Hechos y lo lee y pone el foco en el sufrimiento, usted va a ver cómo Dios usa el sufrimiento. ¿Para qué? Para avanzar su palabra hasta lo último de la tierra. Y entonces, si tenemos la perspectiva correcta de que la adversidad a veces llega a nuestra vida, en vez de desanimarnos, tendría que tener el resultado contrario: cobrar ánimo, ser más atrevidos por causa del Señor. Pero, ¿qué se necesita para lograr eso? Como dice Pablo, para mí, vivir, Cristo, la causa de Cristo. Para mí, lo más importante en mi vida, ¿qué es? Mi familia, lo es. Mi trabajo, lo puede ser. El llevar el pan a mi familia, lo incluye. Pero lo más importante es, o debe ser, Cristo. Entonces, si no tenemos esa convicción, cuando llegue la prueba, cuando llegue la adversidad, nos vamos a sentar en la adversidad y nos vamos a hacer para atrás. Vamos a suponer que un día el gobierno prohíba predicar el evangelio, como pasa en algunos países, ¿verdad? Y ahí estamos todos contentos predicando el evangelio, pero a partir del 1 de enero se prohíbe predicar la palabra de Dios en este país, como pasa en otros países, sobre todo del este, ¿verdad? De Asia, países musulmanes. Bueno, en países también occidentales, ¿verdad? Como que va esta tendencia. ¿Qué haríamos? ¿Cuánto seguiríamos predicando públicamente la palabra? Ya quedamos que eso el gobierno no puede prohibir, ¿verdad? Y si lo prohíbe, tenemos que obedecer. ¿A quién? Al Señor. El Señor nos ha mandado la gran comisión. Y eso ninguna autoridad civil puede abrogar. Pero ¿cuántos lo haríamos por temor de caer en la cárcel? Incluso de ser ejecutados. Se han enterado de las condiciones de los misioneros, por ejemplo, en Myanmar. Es terrible. Es un país sumamente hostil al evangelio y hay misioneros y familias de misioneros sufriendo por causa del evangelio. Pero ahí están, porque tienen la perspectiva y la motivación correcta. Ahora, nosotros probablemente no vamos a estar como en Myanmar, ¿verdad? Pero ¿qué de las adversidades que llegan a nuestra vida? Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Entonces, dos resultados. Se hace patente a los que nos rodean, uno, y cobra incluso más ánimo para predicar la palabra, dos, ante esa circunstancia. Ahora, es cierto que los hermanos se atrevieron más a hablar la palabra sin temor, pero no todos lo hacían por las motivaciones correctas y esto nos llama la atención. ¿Cómo es eso? Se atrevieron más, pero no todos por las motivaciones y las actitudes correctas.
Y eso nos lleva a nuestra segunda consideración, que es la motivación en la adversidad. Uno fue el resultado y dos, la motivación. Vean el versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, hay dos grupos aquí. Y es necesario afirmarse en la verdad de que ambos grupos son creyentes. Luego va a tocar allá a los que se oponen más adelante, Pablo. Guardados de los perros, dice Pablo. Utiliza un lenguaje fuerte más adelante. Pero aquí está hablando de hermanos creyentes que están predicando el mensaje correcto, ortodoxo, bíblico, apostólico. Pero unos lo hacen como envidia y contienda, y otros de buena voluntad. Ambos. No se sabe, bien a bien, no se sabe cuál es el motivo de la envidia y contienda. Se puede inferir, ¿verdad? Por lo que Pablo representaba. Recuerden que en Roma había una iglesia, ya cuando asumimos que Pablo está en Roma, pues, aunque esto también puede debatirse, pero donde está, había creyentes antes de que él llegara. Y pareciera ser que eso pudo haber condicionado esta actitud en algunos de los hermanos. No vengas y te metas a mi campo, ¿verdad? Como a veces sucede, tú de aquí para allá y yo de aquí para acá. Pero si te metes para acá y cruzas la línea, bueno, pues a ver cómo nos va. Porque a veces somos así, aún dentro de la iglesia a veces somos así. Envidia y contienda, ¿verdad? Pero había otro grupo, y este grupo que predica de buena voluntad. Esta palabra es bonita palabra en el original, quiere decir buena voluntad, ¿verdad? Que generalmente en la mayoría de los casos que se usa, tiene que ver con la buena voluntad de Dios hacia el creyente que nos ayuda y nos permite hacer cosas buenas con la motivación correcta. Pero aquí lo bonito del término es que se aplica esa buena voluntad al amor que estos hermanos tenían por Pablo. O sea, fueron impactados por Pablo y por la motivación correcta, ellos cobran ánimo y se atreven a predicar la palabra sin temor. Eudokia es la palabra. Le puede poner a su hija Eudokia. Buena voluntad del Señor, buena voluntad de Dios. Pero aquí eso es lo bonito, que una persona como Pablo ha sido capaz de impactar y mover el corazón de estos creyentes en esta ciudad para predicar la palabra. Eso es lo bonito. O sea, como un hombre a veces, una persona, hombre como género me refiero, puede impactar y animar a otros creyentes a predicar la palabra. O sea, Pablo es un modelo, pues, para ellos. Y por amor, por buena voluntad, cobran ánimo y predican el mensaje del evangelio. Entonces, unos lo hacen por contienda y envidia y otros de buena voluntad. Dice el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, por pleito, pues. No están a gusto con Pablo. No, sinceramente, incluso con una intención de añadir aflicción a Pablo. O sea, vean la motivación hasta dónde llega de estos hombres. Añadir aflicción. Esto quiere decir que Pablo no se estaba sonriendo en su adversidad. No estaba contento y brincando de gusto. Pablo estaba sufriendo, estaba afligido, porque aquí dice más aflicción, añadir aflicción. Más de lo que ya tengo aquí adentro. El asunto es cómo va a tomar esa aflicción y qué efecto va a producir en el carácter de Pablo. ¿Sí? Ahora, vean aquí, si ustedes revisan la Nueva Versión Internacional, si alguien trae, o la Nueva Biblia de las Américas, a lo mejor alguien trae, va a leer de la siguiente manera. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, por amor.
sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pero aquellos, o sea, los primeros, proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, porque esperan causarme angustia en mis prisiones. Entonces lo que hace la Reina Valera es que cambia un poco los versículos para tratar de darle más sentido al pasaje entre los dos grupos. Pero el énfasis del pasaje no es propiamente ese. En el original está estructurado de una manera que Pablo quiere hacer un efecto retórico en sus oyentes. O sea, no es tanto el énfasis en los que están predicando bien o los que están predicando mal, ¿sí? Sino esta estructura tiene el objetivo de no tanto enfatizar los grupos, sino el resultado de esa acción. ¿Y cuál es el resultado? Cristo es proclamado. Cristo es proclamado. Por envidia o por contienda o por buena voluntad, con buena actitud o sin mala actitud, Cristo es proclamado. Y por eso el versículo 18 dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y ese es el énfasis de este pasaje. O sea, Pablo está más preocupado, ¿verdad? Porque Cristo se ha proclamado y eso es lo único que tiene en el corazón. Ahora, él no está avalando que lo hagan por motivaciones equivocadas, porque más adelante va a tratar con eso. Pero ahorita el énfasis es, proclama a Cristo. El progreso del evangelio entonces se ha dado como resultado de hacer patente su prisión a la guardia pretoriana y cobrando ánimo los hermanos. Y luego viene la actitud y la motivación. Unos con la motivación correcta, por amor a Pablo, y otros con la motivación incorrecta, por envidia y contienda. Pero al final es el progreso del evangelio el que importa. Y entonces, hermanos, esa debe ser la perspectiva, ¿verdad? Cuando llega la adversidad a tu vida, ¿cuál va a ser la perspectiva que vas a tener? ¿Qué es lo supremo en tu vida? Reitero, no es que las circunstancias no sean importantes, lo son. A veces son fuertes. Pero al final es, ¿qué es lo que va a dominar? ¿O qué perspectiva va a dominar tu circunstancia? ¿Sí? Dice un comentarista, con esto de contienda y vanagloria y los de buena voluntad, dice, Pablo había llegado a Roma con una larga lista de éxitos ministeriales en su haber. Claro, Dios ha usado poderosamente a Pablo. A pesar de su apariencia mediocre, no sé de dónde saca esto, pero bueno, los dones que poseía Pablo eran dotes apostólicos inmensos y únicos, y en eso todos estamos de acuerdo, porque Dios lo usó poderosamente. Había llevado el evangelio a Asia Menor y luego a Europa, luchando contra judaizantes y herejes hasta el final. Y ese sentir lo vemos en 2 de Timoteo. Y había ganado. Cuando Pablo llegó a Roma, la atención de la iglesia se volvió naturalmente hacia el apóstol y algunos de los líderes se pusieron verdes de envidia, dice este autor, me gustó eso, verdes de envidia, y comenzaron una rivalidad polémica por el evangelio. Y entonces, bueno, algo de esto es cierto, pues, o sea, algo desencadenó la envidia de estos hermanos que ciertamente están predicando el evangelio, pero por un motivo equivocado. Y a veces ocurre. Y a veces ocurre en nuestras iglesias, ¿sí? Entonces, la motivación de unos
digamos que son impuras y la motivación de los otros son puras en este contexto histórico, en este tiempo, y el énfasis aquí, ahorita lo importante es que el evangelio como causa de las prisiones de Pablo no pudo ser detenido. Cristo sigue siendo proclamado. El progreso del evangelio se sigue llevando a cabo y eso es el motivo de gozo de Pablo. O sea, Pablo ahora se está gozando con esto. Y entonces la aflicción de la adversidad ahora es eclipsada por el gozo del progreso del evangelio. Eso es lo que hay en el corazón de Pablo. No había otra cosa en Pablo que la causa de Cristo avanzara. ¿Ahora es correcto predicar el evangelio por motivaciones equivocadas? Por ejemplo, por dinero. Sí, yo puedo predicar aquí el evangelio por gracia de Dios, pero luego a lo mejor me habla una iglesia y me dice, te voy a pagar tantos porque te vengas para acá. ¿Verdad? Puede ser. Bueno, no está malo que a un pastor le paguen, le deben de pagar. Que la palabra dice que debe de vivir del ministerio. ¿Sí? Pero eso tienta a veces a los pastores. A veces el dinero los tienta. Entonces ya no hay una motivación correcta. ¿Sí? Y puede ser otras cosas. El asunto es que se puede predicar el evangelio por motivaciones incorrectas, sí. Hoy en día, sí. Un evangelio sano, sí. Pero le daremos cuentas al Señor por nuestras motivaciones, a final de cuentas. Pablo no está avalando eso. Qué bonito que estemos aquí predicando la palabra por la convicción correcta y la motivación correcta, que es que glorificar a Cristo y edificar a los hermanos y salvar a los perdidos. Y ahora sí que con dinero y sin dinero. ¿Verdad? Dicho sea de paso, la congregación tiene la obligación ante el Señor de mantener a sus pastores también. Y eso equilibra el asunto. Es una responsabilidad de la iglesia mantenerlos. No es que no hemos llegado a ese punto en esta iglesia, ¿verdad? Pero es una responsabilidad. O sea, es el equilibrio, pues. O sea, no es que no te paguen o que te paguen. Ese no es el punto. La motivación debe ser la correcta, con poquito o con mucho. ¿Sí? Y les comenté una anécdota que cuenta el doctor Sánchez, que un pastor, no sé si en California o en Texas, creo que en Texas se iba a retirar, y un pastor de sana doctrina, pero ya mayor, y tenía una miembro, porque es mujer, de la iglesia, millonaria en su iglesia. Y le dice, esta mujer, pastor, no quiero que se retire, quiero que usted se quede otro año más y yo le voy a pagar a usted solo esto. Tanto, pero no se retire, aguante un poquito más. No sé las motivaciones por las cuales le pedí a esta señora, pero al final se hizo y el pastor se quedó. ¿Verdad? ¿Se quedó con la motivación correcta? Sí, puede ser que sí, ¿verdad? Pero a lo que voy es que son realidades que a veces se viven en las iglesias, que a veces llegan situaciones que pueden tocar nuestros corazones y ponernos a prueba. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es mi motivación para hacerlo? Igual ustedes, ¿cuál es su motivación para hacer lo que hacen? En términos del servicio a Cristo. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la implicación? Pues dos consideraciones, el resultado de la adversidad y la motivación de la adversidad, en términos de el evangelismo o proclamar el evangelio. Vean esta implicación, Dios puede usar a una persona
llámese ministro, llámese creyente, en los momentos más débiles de su vida, en los momentos más vulnerables de su vida. ¿Para qué? Para conceder el avance del evangelio a través de él. Esa es una implicación. Es decir, las circunstancias de la vida siguen cayendo en manos de Dios. Dios tiene el control. Y esa circunstancia Dios la puede usar ¿para qué? Para avanzar el evangelio. Darte la oportunidad de avanzarlo a través de la circunstancia y ser testigo de Cristo. Testigo eficaz de Cristo. Y esa perspectiva debe estar en nuestro corazón cuando llegue la adversidad, porque llegará. Si al Señor le llegó, a nosotros nos llega. Eso es lo seguro, aparte de pagar impuestos, ¿verdad? Son dos cosas seguras. Llegará. Ahora, volviendo a la introducción. ¿Qué hicieron las familias de estos misioneros martirizados? Esa era la pregunta. El efecto inicial de la tragedia fue devastador. Usted puede leer el libro de algunos de ellos, ¿verdad? Que escribieron las esposas, las experiencias de ellos. Fue devastador para sus familias. Pero después, cuando menos, algunas de ellas cobraron ánimo. Cobraron ánimo y valor ante esta adversidad, por más terrible que no tenemos palabras para describirla. Siguieron con la obra misionera de sus esposos, la cual sus esposos habían iniciado, al grado de evangelizar a sus mismos asesinos de sus esposos. Pero otros hermanos también fueron impactados, porque esto fue noticia mundial en su momento y sigue impactando hasta ahora. Dice una crónica de este asunto: las ondas de choque de la tragedia viajaron por todo el globo. Entiéndase tierra, pues. Con el tiempo, miles de cristianos identificaron la noticia de la muerte de los 5 jóvenes como el punto de inflexión en su vida, en términos de servicio a Cristo. En su libro, Portales de Esplendor, escrito un año después de las muertes, la viuda de Jim Elliot, Elizabeth, describió algunos de los notables resultados iniciales de lo que parecía un trágico desperdicio de vida. El mundo lo ve como un desperdicio de vida. El Señor lo ve como un sacrificio acepto y agradable a Él. Aroma fragante. Sigo citando: los lugares de servicio que dejaron vacantes esos hombres fueron ocupados muchas veces por hombres y mujeres jóvenes, conmovidos y motivados por su sacrificio desinteresado. 50 años después de esa tragedia, cuando se relató esto, los efectos se siguen sintiendo. Y creo que hasta ahora, cuando conoces esa historia, no solo de Jim Elliot, de todos, pues mueve tu corazón. A 2 años de la muerte de los misioneros, Elizabeth Elliot y la hermana de Nate Saint hicieron contacto amistoso y duradero con la tribu, los Waoranis o los Aucas, y comenzó la traducción de la Biblia a su idioma, a su dialecto. Uno por uno, los hombres que cometieron el asesinato se convirtieron en creyentes en aquel que envió a los misioneros para alcanzarlo. Entonces, como una tragedia alcanzó una magnitud mundial, impactó no solo a las familias en el entorno local, sino mundialmente. Entonces, esta experiencia, por terrible que parezca y no parezca, lo es un ejemplo claro de lo que Pablo dice aquí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Cierto? Ahora, ¿qué otras implicaciones hay? Aquí siguiendo a este comentarista, Tillman, y que salen del pasaje, porque el pasaje es claro. Muestra que como creyentes podemos aprender a través del sufrimiento y la adversidad, si tenemos la perspectiva correcta. Esto Dios lo ha usado para el progreso del evangelio. ¿Cómo lo hicieron ellos? Bueno, eso debería ser digno de imitar. O sea, cómo estos hombres y mujeres que han sido martirizados y han sufrido incontables situaciones adversas pudieron sostenerse firmes y aún impactar a los demás. Entonces, hermanos, para eso sirve leer biografías de estos hombres. Si usted lee el libro de los mártires de John Fox, no va a quedar igual después de leerlo, pero completito. No va a quedar igual. O sea, ¿cómo es posible que esos hombres y mujeres y niños hayan permanecido firmes por la causa del evangelio? Y ese libro escrito hace ya casi 2 siglos sigue impactando el corazón ahora. Otros ejemplos de otros hermanos. Entonces necesita afirmarse aprendiendo de estos modelos. Nuestro modelo es Cristo, ¿verdad? Pero parece que no es suficiente. Bueno, es Pablo. Híjole, pues Pablo era Pablo. Bueno, parece que no es suficiente tampoco. Queremos más cerca, modelos más cerca. No, o sea, es una cuestión del corazón. Estos hombres nos ayudan, nos animan, ¿verdad? Conmueven nuestro corazón, que han muerto por la causa de Cristo o han sido liberados, pero siguieron firmes en su testimonio. Nos ayudan. Pero al final es la convicción de que vivir Cristo. Número 2, Dios obra a través de nuestras circunstancias. Y el ejemplo bíblico que tenemos ahí, el primer mártir, Esteban, Hechos 7. ¿Quién estaba ahí presente? O sea, vean esto. ¿Quién estaba ahí presente? Le aventaron ahí las ropas. Pablo, Saulo de Tarso. 2 capítulos más, usted ve a Saulo de Tarso convertido a Cristo. Es el impacto de este hombre Esteban, el primer mártir cristiano. Y aprendemos de ellos a sostenernos ante la adversidad. Número 3, Dios muestra que nuestro gozo, vean esto, con el avance del evangelio debería ser más que nuestra condición física o la respuesta de otras personas a nosotros en esa condición. Esto es, permanecer firmes aun cuando la circunstancia incluso esté en contra de nosotros. Esas son las implicaciones de este pasaje, o algunas de ellas. Hay otras como la hipocresía, que ahorita vamos a dejar aparte. Pero esas son las implicaciones. ¿Cuál es su adversidad ahora? ¿Qué adversidad tiene ahora? ¿Una enfermedad? ¿Un marido no creyente? ¿Una esposa no creyente? ¿Hijos incrédulos? ¿Problemas en el trabajo? Y hacemos la lista. Ninguno está en prisión, gracias a Dios. ¿Y qué tal si estuviera? ¿Cuál es su adversidad? ¿Y cómo va a afrontar esa adversidad que está viviendo ahora? Porque cada familia tiene sus propias circunstancias. Dijimos, como los impuestos, va a ser obligatorio. La pregunta es cómo va a afrontar o bajo qué perspectiva va a afrontar su adversidad. ¿Esa adversidad le va a permitir avanzar el evangelio o le va a permitir centrarse, ¿verdad? Acostarse y quedar ahí postrada sin más ganancia para el Señor, sin demeritar ninguna adversidad?
Esa es la pregunta que el Señor te hace hoy. Bien, que cada quien la responda. Tiene los elementos para responderla. Como conclusión, pues entonces, dos consideraciones que damos para animarte a tu servicio al Señor, al evangelismo, aún en circunstancias difíciles, aún en la adversidad, o que tal vez la adversidad sea el motor que impulse tu servicio al Señor. Como ya comentamos, seguramente no estás preso, pero hay otras circunstancias. Entonces, pídele al Señor sabiduría. Pídele al Señor que te dé ese corazón y esa actitud como la de Pablo, que te permita reaccionar como reaccionaron la mayoría de los hermanos por los motivos correctos. Y déjale al Señor tu adversidad. Eso es fe en acción. Y si no puedes solo, ayúdate con otros hermanos. Para eso es la iglesia. Amaos los unos a los otros. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Oramos y clamamos por tu ayuda. Hay hermanos que están pasando por adversidades de diferente índole, Señor. Pero clamamos para que tú los ayudes a tener la perspectiva correcta, aún a pesar de la circunstancia o de la adversidad, Señor. Llénalos de tu gracia, de tu fortaleza, que cobren ánimo, Señor, para que ellos puedan seguir avanzando la causa de Cristo. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén.